Bueno, habíamos dejado acá. Esperemos que entren todos los que estaban. Eh, bueno. Habíamos quedado acá un poco. Estábamos con la discusión, la diferencia entre funciones unívocas y biunívocas. Quedamos que en las funciones biunívocas la relación era de un elemento a un elemento, entonces era función de un lado hacia el otro, y si veníamos del conjunto B hacia el conjunto A, también era función. Esa era la característica más interesante de la función biunívoca. Pero yo les dije que había unas funciones más específicas todavía, que eran las funciones monótonas. En las funciones monótonas decimos que se mantiene el orden, tanto de menor a mayor como de mayor a menor, que existen los elementos del conjunto de partida, y ese orden también se mantiene en los elementos del conjunto de llegada. Acá tengo un ejemplo con números. Fíjense, si ordenásemos el primer elemento de acá, menos 3, 0, 2 y 6, en sentido de menor a mayor, miramos acá las imágenes, y las imágenes también mantienen el mismo orden, de menor a mayor. Por eso se dice que es una función monótona, porque mantiene el mismo orden, no cambia el orden. Pero las distancias no son las mismas. Acá entre menos 3 y 0 hay una distancia, entre 0 y 2 hay otra distancia, y acá la distancia entre 1 y 2, y 2 y 3 es la misma. Y acá la distancia entre 2 y 6 es un poco más grande, pero entre 3 y 8 es mucho más grande todavía. Por lo tanto, la distancia no la mantiene. La función monótona solo mantiene el orden. Es decir, no hay un número que sea posterior acá que tenga una imagen en un número anterior. Eso no se puede dar. Esto es la función monótona. Y esta función monótona, cuando uno transforma, si uno aplica una función monótona, asegura que la escala ordinal mantenga las mismas propiedades y se mantenga invariante con respecto a la escala original, cuando hacemos un modelo derivado. Bueno, después tenemos la llamada función lineal. La función lineal tiene el formato de la ecuación de una recta. Es decir, al número original que hay acá, lo multiplicamos por algo y le sumamos un término independiente. El número del primer conjunto es x, y el número del segundo conjunto es y es igual a por x, o sea, un cierto coeficiente por x, más b, que es el término independiente que es la ecuación típica de una recta. La función lineal tiene este formato. Por supuesto, si ustedes ven los números que están acá, yo apliqué 2x más 1. O sea, cada numerito de este primer conjunto lo multipliqué por 2 y le sumé 1. Menos 3 por 2 me da menos 6. Sumándole 1, como es menos 6, al sumarle 1 queda menos 5. El 0 lo multipliqué por 2 es 0, le sumé 1, me queda 1. Al 2 lo multipliqué por 2 es 4, le sumé 1, me da 5. Al 6 lo multipliqué por 2, le sumé 1, al 6 lo multipliqué por 2 me da 12, le sumé 1, me da 3. O sea que todos estos numeritos acá responden a la misma fórmula de transformación de una función lineal. ¿Y qué vemos acá de interesante? El orden de los números del conjunto Dylan es el mismo orden que se mantiene, en los números del conjunto de llegada. Pero no solamente se mantiene el orden, también las proporciones de los intervalos. Si yo resto el intervalo que hay entre 0 y 6, lo divido por el intervalo que hay entre 0 y 2, entre 0 y 6 hay un intervalo de 6, dividido el intervalo entre 0 y 2, que es de 2, 6 dividido 2 me da 3 veces la distancia, o sea que la distancia entre 0 y 6 es 3 veces la distancia que hay entre 0 y el 2. Miremos acá, la distancia entre el 1 y el 13 es 12. Tendría que ser 3 veces la distancia que hay entre el 1 y el 5. La distancia entre el 1 y el 5, ¿cuánto es? 4. 4 por 3, 12. O sea que la distancia entre el 1 y el 13 también mantiene la misma proporción. Las distancias, los intervalos de distancia se mantienen. Pero por supuesto, que el 6 no es el 6 puede ser el triple de 2, pero 13 no es el triple de 5. Entonces, la función lineal mantiene invariante las escalas de intervalo, no las proporcionales.
Para hacer esto tenemos que ir a las funciones más específicas todavía, que es la función es similitud. La función similitud, ¿no?, es una función donde de la ecuación de la recta no hay término independiente. Solamente uno multiplica el valor y con esto la función similitud, como por ejemplo cuando hicimos la transformación de los litros en centímetros cúbicos, uno sabe que tiene que multiplicar la cantidad de litros por 1000 y voy a tener la cantidad en centímetros cúbicos. Es muy fácil. Yo quiero saber la distancia entre metros y kilómetros, yo hago una multiplicación, multiplico por 1000 y tengo la distancia en kilómetros, y no en metros. Y si yo quiero bajar y quiero decir, bueno, tantos metros son tantos centímetros, yo lo que hago es dividir por 100. Siempre hago una operación de multiplicación o de división. Con lo cual, la función similitud es mucho más sencilla. Esto en cuanto a las funciones, ¿no? Con esto querría dejar de compartir el tema de funciones y querría compartir con ustedes, antes de que se me escape el tema, otro pequeño, vamos a compartir otro tema. Esto también creo que está colgado en el aula. Un resumen de escala de medición, de ahí lo saco. Habla de las 4 escalas de medición, esto es una especie de resumen, más o menos lo que estuve hablando, de alguna manera, como para volver a repasar el tema, por si ustedes no se acuerdan del video, quieren leerlo, acá tienen un soporte papel. Pero lo interesante en las conclusiones es, fíjense, la relación que hay entre la escala nominal, ordinal, de intervalo proporcional, y la función que la mantiene invariante. Recién vimos las funciones. Para la escala nominal, que es la más abarcativa, pero que es la menos precisa, con una función biunívoca alcanza. Si le pongo una función similitud, o una función monótona, una función lineal, por supuesto que le sobra para mantener la escala nominal. ¿Sí? Pero con una biunívoca, a la nominal alcanza para transformarla. Mantiene invariante la escala. En cambio, por una escala ordinal, necesito que la función sea por lo menos monótona. Una biunívoca que no es monótona no me alcanza. Por supuesto que si necesito una función monótona, y como todas las lineales son a su vez monótonas, una función lineal mantiene la escala ordinal. No la mejora, pero la mantiene. La función similitud también mantiene la escala ordinal. No la mejora, la mantiene. Y para una escala de intervalo, necesito una función más específica. La escala es más específica, la función de transformación también es más específica. La función lineal. La función lineal, todas las funciones lineales son monótonas, pero no todas las monótonas son lineales. ¿Recuerdan el esquema de colores donde están las funciones, los conjuntos de funciones, tipos de funciones, uno adentro del otro, uno incluido dentro del otro? Bueno, y para la escala proporcional, la función similitud, que tiene este formato, y igual a por x, es la función similitud que mantiene el invariante de las escalas proporcionales. ¿Qué significa esto? Si yo tuviese resultados en una escala proporcional, por ejemplo, estoy hablando de pesos, o estoy hablando de kilómetros, o estoy hablando de cantidad de pacientes atendidos, resultados en una matriz de decisión, yo puedo multiplicarlo por 2, por 3, y la decisión va a seguir siendo la misma, no voy a tener distintos números, pero la elección va a ser la misma. Pero ¿qué pasa si yo en vez de hacer una transformación similitud a esos resultados que están en escala proporcional, se me ocurre hacer una transformación lineal? Bueno, cada vez que uso una escala menos precisa que la absolutamente o exclusivamente necesaria, es como cuando yo saco una mala fotocopia. Es decir, permite mantener algunas cosas, pero pierde información. La fotocopia es mala. Para que la fotocopia sea buena, a cada escala, digamos, tenemos que tener alguna de estas fotocopiadoras. Acéptenme el esquema que les estoy dando. Este tipo de funciones mantiene la fotocopia perfecta. Si uno tiene escalas muy altas, muy precisas, pero usa una fotocopiadora más berreta, la fotocopia que queda pierde información. Y después no puedo volver
a la escala original por fotocopia solamente. Yo no puedo mejorar una fotocopia mala. Si la fotocopia es mala, si yo tengo una escala que es ordinal, yo por más que le ponga la mejor fotocopiadora del mundo, es una fotocopia mala y va a ser una buena, excelentísima copia de una fotocopia mala, tan borrosa como la fotocopia mala. La fotocopia no lo va a mejorar. Pero sí la fotocopiadora lo puede empeorar. Si yo tengo una fotocopiadora mala y estoy buscando un buen original con colores, con nitidez de línea y todo eso, si le saco una fotocopia mala, puede ser que hay cosas que se me pierden. Esta imagen con la fotocopiadora es un poco para decir que cuando uno hace estas transformaciones, si en algún momento necesita hacer transformaciones, como la escala sustituta o alguna otra transformación de resultados, hay que tener en cuenta este tema para ver que estas transformaciones no me distorsionen las conclusiones de la decisión. Para eso es que se explica escala de medición. Y además de esto, el otro tema que era interesante es ¿cuáles son los criterios de decisión que se pueden aplicar según la medición de los resultados? Si los resultados están en una escala nominal, no hay ningún criterio que se pueda aplicar, porque yo no puedo elegir. Si los números que están no me dicen si un número es mejor o peor, no me sirve para elegir en absoluto. Solo me sirve para numerar. Número, qué sé yo, alternativa 1, 2, 3. Pero los resultados, si los tengo con escala nominal, qué sé yo si el resultado 1, 1 es mejor que el resultado 3, 4. Qué sé yo. Eso no me significa nada. O sea que los números nominales no me sirven para decidir. Ahora, si tengo números en escala ordinal, los resultados están medidos en escala nominal. Pongamos los resultados y los ordenamos entre el mejor y el peor. Le ponemos 10 al mejor, 9 al segundo, aunque sea mucho menos, pero 9 le ponemos, porque hacemos el orden. Los únicos criterios que podemos aplicar sin tener problemas, sin distorsionarlo, son el criterio optimista absoluto y el criterio pesimista absoluto. Lo que también podemos aplicar es la dominancia. Es decir, aún con resultados en escala ordinal, yo podría aplicar estos criterios, optimista absoluto, pesimista absoluto, y podría establecer dominancia. Nada más que eso. Los otros criterios no los podría aplicar. Necesito que los resultados estén por lo menos en una escala de intervalo. Si tuviese los resultados por lo menos en una escala de intervalo, yo puedo aplicar todos los criterios de decisión bajo incertidumbre, el valor esperado y por supuesto la dominancia. Todo lo que vimos se puede aplicar con resultados en una escala de intervalo. Pero como yo les dije, la escala más precisa permite hacer lo de las anteriores. Por lo tanto, si yo tengo resultados en una escala proporcional, yo voy a poder aplicar todos los criterios. Pero hay algo más. Con la escala proporcional yo puedo aplicar todos los criterios. Pero si yo quiero aplicar los métodos de ponderación, el método de ponderación exponencial solamente se puede aplicar cuando yo tengo resultados en una escala proporcional. Si yo tuviese resultados medidos en una escala de intervalo, yo no podría aplicar el método de ponderación exponencial. Porque el método de ponderación exponencial es de alguna manera una especie de promedio geométrico. Recuerden que hace un rato yo les dije que las escalas proporcionales permiten sacar promedios geométricos. Promedio aritmético, que como el valor esperado es un promedio, el valor esperado se puede sacar con escala de intervalo. Con la proporcional también, por supuesto. Pero, bueno, la ponderación lineal también se puede hacer con una escala de intervalo y, por supuesto, con la proporcional. Pero si nosotros vamos a tener que aplicar un método de ponderación exponencial, recuerden que los resultados que tenemos que usar son los de una escala proporcional. Por eso yo le digo que a veces no es conveniente aplicar el método de ponderación exponencial aplicando la escala sustituta, sino que háganlo sobre los valores originales. Si los valores originales son pesos, cantidad de pacientes atendidos, kilos, no sé, años transcurridos, tiempo no como calendario, sino tiempo como medición de tiempo, cantidad de años, entonces no hay problema. Si hay alguna medición de escala de método exponencial con años medidos en año calendario, ya se pudrió el sistema no da bien.
¿sí? Hay una distorsión ahí. Ojo con este tema que es requisitos que hay que tener en cuenta. En general ustedes ahora en el primer parcial no lo van a tener, pero sepan que esto es así para tenerlo claro cuando tengan que trabajar con estas cosas. Muchas veces los resultados no están en escalas nominales o ordinales, pero a veces sí se ponen resultados en escalas ordinales en vez de escalas proporcionales, y dentro del cálculo matemático, a veces engorroso, le meten el conejo dentro de la galera y ustedes no se dan cuenta y ahí le sacan alguna conclusión errada o errónea. Para eso nada más es que le comentaba este tema. Acá el resumen del cuadro, con las 4 escalas básicas: biunívoca, la función que la mantiene invariante a cada escala; la biunívoca, la monótona no lineal, la lineal y la similitud; y los criterios de decisión aplicables según la medición de los resultados. Si los resultados están en escala nominal, no se puede aplicar, no se puede elegir, no se puede aplicar ningún criterio. Si los resultados están en una escala ordinal, podemos hasta el optimista absoluto, pesimista absoluto, y podemos calcular dominancia. No más que eso. Si los resultados de una escala intervalada, además del optimista absoluto, el pesimista absoluto y dominancia, podemos aplicar valor esperado, Laplace, Hurwitz, todos los demás criterios que hemos visto. Incluso podemos hacer la ponderación lineal de objetivos, por supuesto usando la escala sustituta. Y si los resultados son una escala proporcional, podemos hacer todo: el optimista absoluto, el pesimista absoluto, la dominancia, valor esperado, Laplace, Savage, Hurwitz, la ponderación lineal y además la ponderación exponencial, cosa que no podríamos haber hecho con si los resultados estuviesen en una escala interval. En general, la mayoría de los resultados que trabajamos nosotros están en escala proporcional, muy pocos están en escala de intervalo, pero hay que tener cuidado si uno quiere meter una ponderación exponencial. Y aquellos que están en escala ordinal, tengan cuidado porque hay cosas que se caen. Un valor esperado con escala ordinal no tiene sentido. Es decir, el número les va a dar, porque las propiedades de los números siempre las tienen los números, pero el tema es que el elemento, el universo empírico, el objeto que yo quiero medir, no tiene, no está bien representado para poder aplicar un promedio o un valor esperado. Para poder hacer un promedio tiene que tener bien medida la distancia, por lo menos. Así que ojo con este tema. A veces hay casos donde se meten resultados en una escala ordinal, uno no se da cuenta y ahí es donde se provocan distorsiones. Y por eso es que les quería comentar esto. Bueno, estos 2 apuntes están, los pueden leer. Y más que esto, no querría decirles sobre el tema medición. Lo único que es interesante es que sepan el tema de los criterios para ver si se aplican o no se aplican. Había un ejercicio de objetivos múltiples donde le decía, creo, que los resultados estaban medidos en una escala de intervalo y le pedía que apliquen una ponderación lineal o algo de eso. Y si alguno quiso aplicar una ponderación exponencial, acá tenemos el modelo de por qué en ese ejercicio no se puede aplicar la ponderación exponencial. Atento con eso. Preguntas sobre este tema de medición. No, yo quería acotar nada más que en microeconomía muchas veces lo que se hace es, si no me equivoco, porque ahora por ahí me estoy confundiendo, a ciertos valores se les aplica un logaritmo, una función logarítmica para supuestamente trabajar más cómodo, qué sé yo, y siempre los profesores dicen, bueno, es una transformación monótona. Acá en microeconomía yo ordeno las preferencias del consumidor, entonces el número no tiene sentido en sí, sino que es una herramienta para, si le gustan más 3 manzanas que 2 manzanas, si le aplico el logaritmo al 3 y al 2, el orden de 3 y 2 se mantiene invariante. O sea, bueno, la función logarítmica mantiene el orden, pero no mantiene las proporciones. Y es un tema interesante. Cuando nosotros para el segundo parcial veamos teoría del valor, vamos a ver el tema de las funciones de valor y fundamentalmente el efecto que tiene eso en las decisiones con incertidumbre. Porque los criterios que nosotros damos, cuando tuvo la evolución de las ideas económicas y en un momento dijeron, mirá, tenemos la forma de medir los resultados, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes deben haber escuchado en alguna materia de economía donde empiezan a hablar del tipo sediento que viene del desierto y le dan el primer vaso de agua y le dan una satisfacción de 10, le dan el segundo vaso de agua y le dan una satisfacción de 8, le dan un tercer vaso de agua y una satisfacción de 5.
¿Se acuerdan que le ponían 10, 8 y 5, esos numeritos? Que me decía, ¿de dónde saca eso? ¿Dónde le metieron el termómetro para ver la satisfacción del tipo con...? Sí, uno sabe. Sí, hay mayor satisfacción con el primer vaso de agua cuando uno viene sediento del desierto que con el segundo o con el tercero. Y llega un momento que uno se sacia y ya no quiere más. Y si le siguen embuchando agua, el tipo en realidad empieza a sentirse mal, empieza a sentirse peor, porque llaman una desutilidad. Eso lo habrán visto mucho en economía. Ahora, ¿qué pasa? Entonces dijeron, bueno, la función de utilidad se puede ver en forma ordinal. No hace falta ver las cantidades porque no tenemos unidad de medida como medirla, entonces sonamos. Claro, cuando dijeron eso, todas nuestras medidas de incertidumbre, valor esperado y todo eso sobre la función de utilidad, se nos fue al tacho. Y ya lo vamos a ver en teoría del valor, qué soluciones se le han aplicado para no caer en funciones de utilidad ordinales. Pero es cierto, con la función de utilidad ordinal, yo no podría hacer un valor esperado como el que trabajo acá. Ahí, por eso le ponemos logaritmo, todo lo que ustedes quieran, pero lo distorsionan. Así que cuando lleguemos a valor vamos a ver ese tema. Porque seguramente tenemos que ver un tema de teoría del valor fundamentalmente en las decisiones bajo riesgo. Vamos a ver ese tema. Así que yo le diría, esperemos este primer examen y en otro vamos a volver sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta o acotación que quieran hacer? ¿No? ¿Cri, cri? ¿No, crisito? Bueno. Vamos a ver si podemos ver brevemente el tema del universo. Así que ahora querría compartir con ustedes las filminas del universo y su comportamiento. Ustedes lo deben tener en el aula, colgadas ya. Esto más que nada tiene que ver con lo que uno viene usando. Nosotros ya hablamos de estas cosas y ya las hemos usado de alguna manera. Esto no es nada más que hacer una especie de repaso, cosas que ustedes ya han manejado. Es el universo, que son las variables, los valores o niveles o grados que tienen las distintas variables, cómo sería el comportamiento de una variable, ver el estado del universo cuando hay un montón de variables y todas en conjunto funcionan en un determinado momento, cómo puede ser el comportamiento del universo donde a través del tiempo van modificándose esas distintas variables, los distintos estados que toman, y una medida que nosotros vamos a hablar de una medida de la complejidad, cuando una cosa es más compleja o menos compleja, una manera de ponerle un numerito al grado de complejidad cuando uno tiene que hacer este tipo de análisis. Entonces, una manera bastante piola de ver el tema de la complejidad. Y para eso tenemos la medida que será la variedad máxima y la variedad restringida, medidas de la complejidad. También vamos a hablar un poquito de qué se entiende por redundancia y la famosa ley de variedad obligada, ley de variedad requerida, que se usa mucho en sistemas, pero bueno, la vamos a ver acá también aplicada a la situación de decisión para algunas cuestiones. Vamos al principio. ¿Qué entendemos por el universo? El universo para nosotros es todo el complemento del decisor, lo que no es el decisor. Todas las variables que entienden, las alternativas, los estados, las variables no controlables, los resultados, los objetivos, todo eso complejiza y da una idea del universo. O sea que lo universal corresponde al decisor más el universo. Eso le llamamos universo. Veamos, por ejemplo, un presupuesto de venta para los próximos 3 meses. ¿No? Se establece de la siguiente forma. Acá me quedó un poco distorsionada la filmina. Si ustedes la bajan, la van a ver mejor. Mes 1, 2 y 3, ponemos la cantidad a vender, una cantidad máxima para cada uno de los meses, 1000, 1200, 1300. La cantidad probable, que es un valor intermedio, 900, 1000 y 1200. Y la cantidad mínima de 800, 800 y 900 para los 3 meses que hay. Y el precio unitario con el cual uno puede poner esta venta, por supuesto, acá puse un ejemplo que de alguna manera es inflacionario, 15, 17, 18, las cosas van aumentando, no sé si la proporción que tenemos en este país, pero bueno,
Uno está tan acostumbrado a tener inflación que hasta en el ejemplo se me coló la inflación. Tendría que haber hecho otra cosa. Bueno, y el precio mínimo, por supuesto, que está más bajo que los otros, pero también 10, 11 y 12. Discúlpenme que acá quedó un poco distorsionada la filmina, pero cuando yo quiero ver cuántos presupuestos distintos de venta, ¿cuáles son las variables que tengo acá? Acá las variables son dos: cantidad a vender y precio unitario. Y por otro lado tengo la variable tiempo. Entonces, las variables son los elementos del universo susceptibles de exhibir niveles, valores o grados a través del tiempo. Aún estaríamos metiendo como caso límite a las constantes, o sea, aquellos elementos que no cambian de valor, mantienen un mismo valor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, vamos a ver el ejemplo acá de variables. Tenemos cantidad a vender, precio unitario. El tiempo, le dije que era una variable más, pero por la importancia que tiene lo vamos a considerar por separado. La variable se refiere a un elemento cuya definición es independiente del valor que pueda tomar. O sea, cuando yo hablo de la temperatura máxima de hoy, es la variable. Cuando yo voy tantos grados, la mínima del mañana y todo eso, ya son valores determinados, específicos, son niveles o grados de la variable. La variable, por ejemplo, temperatura máxima o temperatura mínima. Recuerden que ahora en estos días la temperatura mínima va a estar bastante baja, o sea que va a ser frío. A la mañana tempranito va a ser frío, así que uno se tiene que abrigar. Y ya le han proyectado lo que se espera como temperatura mínima. Entonces, las temperaturas, los numeritos que ponen ahí, 6 grados, 8 grados, 7 grados, temperatura mínima, es exactamente el valor o nivel de la variable. La variable es la temperatura mínima, a lo largo de los días de esta semana. Entonces, una cosa son las variables, otra cosa son los niveles de la variable a lo largo del tiempo. Acá tenía la variable tiempo, mes 1, mes 2 y mes 3. ¿Cuántas y cuáles son las variables que uno selecciona para el proceso decisorio? Bueno, eso lo determina el decisor. El decisor ve, de acuerdo al problema que tiene que trabajar, la decisión que debe tomar, cuáles son las variables relevantes que a él le importa y que le interesan para poder digamos, tomar la decisión. Por supuesto que las variables tienen que ser nítidamente definidas y que no se confundan con otra variable. Es decir, que si yo hablo de temperatura, no quiero hablar de grado de calor, porque grado de calor y temperatura se confunden. Si mido la temperatura, es la temperatura. Si mido el porcentaje de lluvia, es el porcentaje de lluvia. Son dos cosas distintas. Puede haber alguna correlación o no, pero no es la misma variable mirada de otra manera. Ojo con esto. La misma porción del universo lo podemos definir en distintas formas. Es decir, cuando yo les dije, bueno, con el tema de la lluvia yo puedo poner llueve o no llueve, como en el caso de, ¿se acuerdan? En el caso de la fiesta campestre, poníamos llueve o no llueve, pero no poníamos la cantidad de lluvia. Pero por ahí a veces es interesante poner la cantidad de lluvia. Ojo con este tema. Por ejemplo, todos decían que anoche iba a ser en corto tiempo y iba a haber una lluvia muy importante. En algunos lugares fue realmente una lluvia muy importante. Por aquí, por mi casa, no fue tan importante, pero a veces es importante. Decir, no solamente llovió. Llovió igual que en otro lado, llovió, pero las cantidades fueron distintas. Entonces, a veces uno tiene que decir, ¿cómo vamos a medir? ¿Que llueve o que no llueve? ¿O vamos a poner que llueve mucho, llueve poco o llueve demasiado, exageradamente? Porque si llueve demasiado exageradamente, es probable que se provoquen inundaciones, por más que uno tenga el sistema de desagote y de desagüe y los desagües pluviales suficientemente destapados. Ojo con este tema. Entonces, a veces, de acuerdo a la decisión que tenemos que tomar, conviene dividir el tema en una variable en más o en menos estados, más discriminados, menos discriminados, dependiendo del efecto o el resultado que queremos medir para la decisión que queremos tomar. Los niveles, valores o grados son los distintos aspectos que presenta una variable. Entonces, discriminarlo en más o menos niveles depende de la necesidad de la decisión que quiero tomar. ¿Sí? Si yo quiero discriminarlo más o menos, me voy a fijar en eso.
Una variable en general, pero no siempre, es susceptible de exhibir en un momento dado uno o varios niveles o grados. Entonces ahí tenemos un conjunto de valores potenciales. Y yo tendría que incluir, cuando yo hablaba de, por ejemplo, de estados naturales o variables no controlables, dentro de cada variable no controlable yo tendría que tener los valores potenciales posibles. Y debería descartar los que son imposibles. Pero todos los posibles, con mayor o menor grado de propensión a suceder, yo los tendría que tener en cuenta. No me puedo olvidar ninguno. Ojo con este tema, esto ya lo vimos. Solamente estoy volviendo sobre este tema. Vamos al ejemplito que tenemos acá. Ejemplo de valor en niveles o grados. El mismo caso de la cantidad a vender. En los 3 meses, la cantidad máxima, la cantidad probable, la cantidad mínima, son valores, son niveles o grados. En un mes determinado, la cantidad. 1000 es la cantidad máxima a vender en el mes número 1. Y hago el presupuesto. 11 es el precio mínimo unitario para el mes número 2. 1200 es la cantidad probable de venta para el mes número 3. Son valores determinados o grados. La variable es la cantidad a vender. El tiempo eran los 3 meses. La otra variable era el precio unitario. Los valores o niveles son exactamente el aspecto de cada una de las variables. ¿A qué se le llama comportamiento de una variable? El comportamiento de una variable es cuando uno tiene distintos niveles, valores o grados que la misma asume a través del tiempo. Puede asumir varios comportamientos y de los cuales va a haber un comportamiento que es un comportamiento determinado, que supone va a asumir uno, pero antes de que sucedan las cosas hay distintos comportamientos posibles. Y uno piensa que va a asumir uno solo, pero cuando yo estoy planificando, estoy observando, me tengo que imaginar todos esos comportamientos posibles. ¿Sí? ¿Qué es el estado del universo en un momento dado? Es el conjunto de valores exhibidos por las variables del universo en ese momento. Es decir, agarro en un momento, agarro el mes número 1 y digo, bueno, ¿cuál va a ser el precio máximo y cuál va a ser el precio unitario máximo? Bueno, ese sería un estado del universo, que logre vender el máximo de unidades con el precio máximo. Quizás uno dice, bueno, esto no es posible, es medio difícil, pero bueno, ese sería un estado del universo en un determinado momento. Para el mes número 1, o el momento número 2, el mes número 2 o el mes número 3. Son distintos momentos. Por supuesto que uno tiene que ver, como siempre, los estados posibles del universo, como está decidiendo antes. Hay varios estados posibles del universo, por eso uno en una matrización pone varias columnas y pone varios resultados posibles. Uno está pensando en cómo se va a comportar esto para el futuro, pero va a suceder una sola cosa. Recuerden que nosotros decíamos, en la matriz nosotros ponemos varias columnas, pero no sabemos la que va a suceder. Elegimos como si fueran varias, pero en el fondo va a suceder una sola. Recuerden el caso de los bebés, que se salvaban 6 bebés o 5 bebés, no se salvaba medio bebé. O sea, el promedio es una manera de elegir, pero el resultado será, se salvan 6 o se salvan 5. Recuerden, en cada caso pasaba una cosa o la otra. Así que nosotros cuando estamos planificando estamos pensando ese universo en general hacia futuro. Bueno, y el comportamiento del universo es una mezcla de comportamiento de una variable con el comportamiento de la otra variable, o si se quiere, la sucesión de los distintos estados a través del tiempo. De las dos maneras se llega a lo mismo. El comportamiento del universo, de alguna manera, es ver las distintas variables que intervienen a través del tiempo. Cómo se van modificando a través del tiempo. Y acá viene el tema que es la complejidad. ¿Cómo medimos nosotros la complejidad? Nosotros vamos a decir que un universo es complejo cuando cuenta en un momento determinado y para un determinado observador con un gran número de variables. O sea, cuanto más variables haya interviniendo en la decisión es más compleja. Cuando hay un gran número de valores, niveles y grados de esa variable. Es decir, cuando la variable en vez de tener solamente 2 estados posibles, tiene 3, 4, 5, 6. Cuanto más sea la cantidad de valores posibles, más compleja se nos hace la decisión. Y también es más compleja de acuerdo a las relaciones que haya entre esas variables y esos valores. ¿Sí? Por lo tanto, la complejidad, las variables y las relaciones forman
la estructura de ese universo que nosotros nos estamos imaginando, esa es la complejidad estructural, y los valores o grados de las variables hacen a su comportamiento. La complejidad funcional es dinámica, a ver cómo se va a comportar esto. Pero bueno, ¿cómo vamos a medir la variedad? La variedad para nosotros va a ser una medida de la complejidad. Profesor, Sí, perdón, tengo una duda. No sí, entendí bien lo de estados potenciales y estados posibles. lo mismo, quise decir. Estado posible, Porque por ejemplo, cuando yo imagino en una materia de decisión, pongo el estado de N1, N2 y N3, y estoy hablando de incertidumbre, estoy hablando en riesgo. Esos estados no es que van a suceder todos a la vez. Pueden suceder algunos de ellos, pero va a suceder uno solo. El resultado final va a depender de la alternativa que elija yo y del estado de esa variable que no sé cuál va a ser. Puedo tener un pálpito que alguno sea, que sea el otro, pero son todos estados potenciales, pero va a haber uno solo. Cuando yo decía que le quitaba una medicina y se salvaba o no se salvaba el bebé, bueno, lo que va a suceder es que a posteriori va a haber un bebé que se salvó o un bebé que se murió. Los estados potenciales que se salven o que no se salven. Es decir, puede salvarse o no, ese puede ser el resultado. El tema es que la medicina era la correcta o no para la enfermedad a la cual le saqué. Entonces, son estados potenciales, son posibles, pero no son seguros hasta después que transcurra el tiempo y uno lo verifique. Al final, esto se explica de una manera. sí, Sí. porque en una parte distingue, no me acuerdo cuál de las diapositivas dice que los potenciales no son todos posibles, por eso me hizo... A veces hay restricciones y por eso yo en un momento hablé de las relaciones entre las variables y sus valores. Yo recién estaba hablando, a ver si puedo volver para atrás al casito de... Yo tengo que armar un presupuesto de venta. Imagínate, yo puedo armar el presupuesto de ventas que voy a tener la cantidad máxima a vender poniendo el precio unitario máximo. Y por ahí es difícil que yo logre con el precio unitario máximo, fijándolo en 15, que logre vender la máxima cantidad. Probablemente no venda la máxima cantidad, por ahí venda la cantidad probable o la cantidad mínima. Pero este comportamiento, es decir, la variable cantidad de vender para el primer mes tenga el valor de 1000 y el precio al cual lo puse va a ser 15, probablemente esto no se dé, esta combinación no se dé. Entonces, a veces hay algunas combinaciones entre variables que no pueden darse. Lo mismo que si yo pongo el precio mínimo, evidentemente es difícil de que la cantidad mínima se dé, probablemente venda más si yo pongo precio mínimo. Pero todavía no lo tengo seguro. Pero probablemente yo puedo decir, mira, al precio mínimo seguramente que la cantidad mínima no se va a vender porque me va a venir a sacar de más. Seguramente voy a vender 1000 o voy a vender 900. Entonces hay un comportamiento de esto, por ejemplo, el 10 con el 800, que no va a ser posible, o que el 1000 con el 15 no va a ser posible. Y ahí vienen las restricciones de comportamiento. Y eso hace a lo que yo les había comentado antes como, a ver si lo tengo acá,